Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte nuevamente. En esta ocasión vamos a analizar uno de los delitos en particular. Es uno de los temas que también me han solicitado, análisis de los delitos en particular, o lo que es la parte especial del derecho penal, el curso de Derecho Penal 2. Vamos a analizar entonces, sin más preámbulos, uno de los delitos más comunes, uno de los tipos penales más comunes que se cometen dentro de esta categoría de delitos contra el patrimonio de las personas. Me refiero específicamente al delito de robo, que en algunos países lo consideran también como hurto. Bueno, existe una diferencia entre el robo y el hurto. En algunos países el hurto lo van a considerar como una especie de robo, es decir, como un apoderamiento de una cosa ajena mueble, en donde no existe violencia o no se realiza a través de medios violentos. Algunos países, porque otros, como por ejemplo Colombia, no hace distinción entre robo y hurto, simplemente para el Código Penal colombiano lo va a establecer como hurto, aunque se lleve a cabo con violencia. Para el Código Penal argentino me parece que sí hay una diferencia entre el hurto, que es sin violencia, y el robo, que es con violencia. Para el Código Penal mexicano, por ejemplo, no consideramos esta opción del hurto. Nosotros lo establecemos solamente como robo y distinguimos entre el robo simple, por así decirlo, el robo básico y el robo calificado, es decir, el robo con agravantes. Vamos a partir entonces de la definición que nos realiza el legislador acerca de lo que se considera como robo. Y vamos a tomar como base uno de los códigos penales de la República Mexicana, específicamente el Código Penal para el Estado de Puebla, que recuerden, al final de cuentas, la esencia de lo que es la teoría del delito y lo que se propone dentro de esta teoría del delito, más bien lo que se propone dentro de las políticas criminales, viene siendo muy similar en las codificaciones penales, o sea que por eso no tenemos inconveniente alguno. Entonces, el artículo 373 del Código Penal para el Estado de Puebla nos dice: comete el delito de robo el que se apodera de cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de él con arreglo a la ley. Y en esa tesitura vamos a encontrar prácticamente la mayoría de las legislaciones. Bueno, recuerdan que el análisis dogmático de cada tipo penal se realiza en función de prácticamente tres estructuras: presupuestos del delito, elementos del tipo penal y clasificación de los tipos penales. Vamos a tratar de atender la mayor parte de estos. Si hablamos directamente de los presupuestos del delito, recuerden, ¿qué son los presupuestos del delito? Estos elementos necesarios, básicos, que deben existir, ¿sí? Por eso dice como presupuestos, es decir, no podemos hablar de que se ha cometido una conducta delictiva si no existen estos presupuestos, estos elementos necesarios. ¿Se acuerdan? ¿Como cuáles? Como el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? En este caso, en el tipo penal de robo, el sujeto activo es la persona física, porque recuerden que una persona moral como tal no podría desplegar esta conducta delictiva, dado que es un movimiento corporal voluntario, ¿ok? Entonces el sujeto activo sería la persona física. Bien, el sujeto activo requiere calidad específica o característica específica. Al menos en esta descripción típica, de manera básica o general, no lo requiere. No nos está pidiendo que acreditemos que el sujeto activo, por ejemplo, sea un funcionario público, sea un médico, o tenga una calidad como, por ejemplo, alguno de los tipos penales de robo calificados o agravados, que, por ejemplo, requieren que el sujeto activo sea el dueño de la casa, o sea, por ejemplo, la persona que presta sus servicios
como doméstica, es decir, que realiza pues funciones de limpieza, ¿no? De aseo dentro de una casa. Por ejemplo, ahí sí te pudiera requerir una calidad específica, pero en este caso no nos requiere calidad específica de manera general, dado que el tipo penal solamente establece que comete delito de robo el que, ¿no? Cuando dice el que, se refiere a cualquier persona. Esto significa que no necesitamos acreditar una calidad específica. Cualquier persona física puede cometer el delito de robo. Luego, sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién podría ser el sujeto pasivo? Aquí sí puede ser la persona, tanto física como moral, o también denominada jurídica. Es decir, la persona afectada, recuerden que el sujeto pasivo es la persona afectada, la persona que recibe el daño. En este caso, la afectación a su patrimonio. Podría ser entonces una persona física o una persona moral, porque recuerden que una persona moral se constituye como tal y tiene derechos, y dentro de los derechos se encuentra el derecho al patrimonio. En ese sentido, una persona jurídica o moral podría ser sujeto pasivo del delito de robo, del delito de fraude, etc. En el caso que nos ocupa, del delito de robo. ¿Requiere calidad específica el sujeto pasivo? No, la ley, el legislador, de igual forma, no nos está solicitando que para ser sujeto pasivo en este tipo penal necesitemos acreditar una calidad específica. Cualquier persona, evidentemente con propiedad que lo acredite, podría considerársele como un sujeto pasivo. No se requiere a que seas igual funcionario público, que seas abogado, que seas médico. La ley no te está solicitando, no te está requiriendo una calidad específica. Bueno, el cuarto punto de los presupuestos del delito es el objeto material. En este caso, recuerden que el objeto material es la persona o la cosa, en este caso el bien, sobre la cual recae directamente el daño. Porque recuerden que si bien el delito se comete en contra de una persona, en este caso física o moral, no recae directamente sobre su cuerpo, sobre su persona como tal, sino que recae sobre sus bienes. En este caso, ¿cuál sería el objeto material? El bien mueble. Tendríamos que ser específicos en cuanto a que debe ser el bien mueble. No inmueble, evidentemente, porque la misma ley nos los establece, ¿sí? Nos establece que el robo solo aplica para bienes muebles, por una razón evidente. Si hablamos entonces de que de un lenguaje común las personas se lleguen a expresar en términos coloquiales como se robó el inmueble o se robó la casa, evidentemente que esto no aplica porque la casa es un bien inmueble, entonces no te puedes robar una casa. Entonces el Código Penal, la legislación penal nos establece claramente que el bien mueble es propicio para la acreditación del tipo penal de robo. Este es el objeto material. Recuerden, la persona o cosa sobre la cual recae el daño. En este caso, estamos hablando del tipo penal de robo. Si habláramos del tipo penal de lesiones, el objeto material tendría que ser la persona, porque es sobre la persona, sobre el cuerpo de la persona, en donde recae directamente el daño. Ojalá y me haya dado a entender. Y finalmente el objeto jurídico. Debe existir un objeto jurídico. El objeto jurídico es aquel derecho, es aquel bien. El Estado ha tratado de proteger, ha tratado de tutelar con la creación de este tipo penal. En este caso, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Cuál es el derecho que se trata de proteger? El patrimonio de las personas, tanto físicas como morales o bien denominadas jurídicas. Bien, vamos entonces ahora a los elementos del tipo. Para poder acreditar la tipicidad, recuerden que tenemos que acreditar cada uno de los elementos del tipo. Por ende, ¿se acuerdan? Tenemos que identificar. Evidentemente primero conocerlos, y por eso es que en los videos anteriores que ustedes pueden acceder a este canal, recuerden que ahí vamos a tener
Tipicidad 1, tipicidad 2, tipicidad 3, tipicidad 4, en donde analizamos cada uno de los elementos de manera breve. ¿Para qué? Para que primero conozcamos en qué consiste cada uno de los elementos y así podamos ubicarlos dentro del tipo penal, no nos cueste tanto trabajo en poderlos ubicar. Recuerden que entonces para poder acreditar la tipicidad tenemos que acreditar 4 elementos del tipo. ¿Sí? El elemento objetivo, subjetivo, normativo y subjetivo específico. Son 4 elementos conforme a la teoría finalista, a la sistemática finalista del derecho penal. En ese sentido, el elemento objetivo es este elemento concreto, es esta materialidad del hecho delictivo, ¿se acuerdan? Sin el cual pues no podríamos hablar, no podríamos considerar que se está cometiendo la conducta delictiva. Es la más importante, ¿no? Es el elemento nuclear del tipo. Entonces el elemento objetivo en el delito de robo es el apoderamiento de cosa ajena mueble. En ese sentido, pues debemos colocar especial énfasis en este concepto del apoderamiento, porque para los efectos legales el artículo 377 y muchos más de diversas codificaciones penales, al menos dentro de la República Mexicana, lo establecen de manera muy similar, donde dice que para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón, es decir, el sujeto activo, porque se está considerando aquí de manera preliminar, tenga en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella. Bueno, claramente el legislador nos está indicando que una vez que el sujeto activo del delito se ha apoderado, es decir, tenga en su poder la cosa robada, en este caso el bien mueble, el delito de robo se tiene por consumado. Para los efectos, recuerden de la tentativa. ¿Se acuerdan que la tentativa tiene que ver con que tú intentas cometer, como que tú intentas consumar la conducta delictiva, pero por causas ajenas a tu voluntad o propias, porque desistes, no se consuma el delito, ¿no? Pero para estos efectos, el legislador nos dice que el robo se tiene por consumado cuando el activo tiene en su poder, cuando se logra apoderar de la cosa robada. Entonces, no vale que el activo posterior al robo, en la persecución, vaya tirando, ocultando, deshaciéndose de los objetos que ha robado, que ha sustraído momentos anteriores, porque para los efectos legales, desde el momento en que tuvo en su poder, es decir, se apoderó de la cosa mueble, en ese momento el robo se tiene por consumado. En ese sentido, es interesante, es importante tener presentes las teorías del apoderamiento que nos menciona Mariano Jiménez Huerta respecto de cómo se ha contemplado este tema o esta temática sobre la pregunta de que en qué momento el sujeto activo del delito realmente tiene en su poder la cosa robada, o desde qué óptica legislativa o desde qué óptica de la política criminal se considera que el sujeto activo tiene en su poder la cosa robada. Así tenemos entonces 4 teorías del apoderamiento de las cuales nos refiere el maestro Mariano Jiménez Huerta. La primera, denominada teoría de la contractatio. La teoría de la contractatio nos dice que el robo se integra en el momento en el que el sujeto activo del delito toca el bien mueble o la cosa mueble con su mano, ¿sí? En ese momento, según esta teoría, el sujeto activo del delito tiene en su poder la cosa robada y por ende se tiene por consumado el robo. Pero sabemos que para los efectos legales dentro de muchas legislaciones esto está a nivel de la tentativa. Cuando una persona solamente toca con su mano el bien mueble, estamos hablando de que está intentando sustraerlo.
Otra de las teorías del apoderamiento que nos menciona el autor es la denominada amotio. Esta teoría del amotio considera que no es suficiente tocar el bien mueble o la cosa mueble con la mano, sino que además se requiere un desplazamiento del lugar donde originalmente se encontraba la cosa o el bien mueble. En ese sentido, para que se tenga por consumado el delito de robo, es decir, para que se tenga en el entendido de que el sujeto se apoderó de la cosa mueble, no solo basta que la haya tocado, sino que la haya desplazado del lugar en donde originalmente se encontraba. Tenemos una tercera teoría, que es la teoría conocida como la ablatio. Esta tercera teoría nos establece que no solo es necesario tocar y desplazar el bien o la cosa mueble, sino que además se necesita que el sujeto activo del delito saque de la esfera de dominio del dueño la cosa robada o bien mueble, ¿sí? Hasta entonces, para esta teoría del apoderamiento se tendrá por consumado el robo. Y es una de las teorías más aceptadas, es una de las teorías más congruentes, en la cual, pues como se establece, no basta con que el activo haya tocado y haya desplazado la cosa mueble del lugar donde originalmente se encontraba, sino que además se necesita, ¿sí?, un elemento fundamental, que es sacar ese bien mueble, quitarlo del ámbito de dominio o de la esfera de dominio del dueño. Y ahí es donde se va a consumar o se va a tener por consumado el robo dentro de estas teorías del apoderamiento. Aunque el activo posteriormente de igual forma se desapodere, la tire o la esconda, cualquier circunstancia que pudiera suceder. Y existe una cuarta teoría que, bueno, ya está un poco más lejana, que es la teoría de la ilatio o illatio, que es que el robo se va a consumar no solamente cuando el activo toca, desplaza, saca de la esfera de dominio del dueño, sino que además la lleva a un lugar donde originalmente o en un principio se había propuesto que la iba a llevar. Una teoría que pues ya es un tanto más exigente en cuanto a la conducta del apoderamiento, es una teoría que ya queda un tanto más desfasada, porque imagínense, se tendría que acreditar que no solamente sustrajo el bien, sino que además, para que se tenga por consumado, el sujeto había destinado a llevarlo a su vehículo, y hasta entonces, en cuanto esté en su vehículo, dentro de su vehículo, se tendrá por consumado el robo. Es una teoría que ya se encuentra un tanto más lejana. La teoría más aceptada, como hemos visto, como hemos comentado, es la tercera, que es la teoría de la ablatio, la que dice que no basta con tocar, desplazar, sino que además se necesita que el bien mueble se saque de la esfera de dominio del dueño. De lo contrario, estaríamos hablando entonces de una tentativa de robo. Sin embargo, los criterios jurisprudenciales fijan posturas que de alguna manera contrastan con estas teorías que acabamos de mencionar. Tal parecería que la teoría más adecuada o la teoría más idónea, o por decirlo así, la más coherente que pudiéramos aplicar para analizar el delito de robo, es la tercera teoría que acabamos de mencionar: tocar, desplazar y sacar de la esfera de dominio del dueño el objeto robado, para que se tenga por consumado el robo. De lo contrario, podríamos decir que estamos ante la tentativa. Esto significaría que el objeto de análisis tendría que ser, o preguntarnos más bien, cuál es el área o la esfera de dominio del sujeto pasivo sobre el bien mueble, para poder así determinar entonces en qué momento se tiene por consumado el robo, ¿sí? Podríamos decir entonces de manera muy sencilla que en una casa, hasta que el sujeto activo del delito no coloque un pie fuera de la casa, no se tendrá por consumado el robo, ¿sí? Es decir, si lo encuentran dentro de la casa y lo desapoderan, estaríamos hablando de una tentativa inacabada punible, porque por causas ajenas a su voluntad no se consumó el robo, lo desapoderaron, no logró sustraer
no logró colocar o sacar de la esfera de dominio del dueño ese bien mueble, ¿sí? Ahí estaremos hablando de una tentativa. Sin embargo, algunos criterios jurisprudenciales nos rigen y nos establecen aspectos específicos, como por ejemplo los robos que se dan a los centros comerciales, en donde vamos a tener un centro comercial pues que se constituye por un local, un establecimiento grande, y en donde pues existen unas cajas, un área de cajas donde la persona pues antes de salir tiene que pagar. Entonces la jurisprudencia ha considerado que la esfera de dominio del dueño llega hasta el lugar donde se encuentran las cajas. No sabemos si esto sea acertado o incorrecto, pero ese es el criterio. Quizás pudiéramos decir que es un criterio no acertado porque la esfera de dominio del dueño se encontraría hasta el límite donde se encuentra la puerta de entrada y de salida. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos centros comerciales donde están pegados unos con otros y donde tal parecería que no hay una delimitación más que el área de cajas? Si tú no pagas, pasas el área de cajas y prácticamente en 5 o 6 pasos ya te encuentras en un área común, y de ahí te puedes trasladar hacia otro centro comercial. En fin, tendríamos que analizar ese criterio, pero por lo mientras es un criterio que se establece y que evidentemente se aplica. ¿Qué nos dice este criterio? Bueno, se establece por parte del primer circuito, es decir, la Ciudad de México, y nos dice el rubro siguiente: robo cometido en tienda de autoservicio. Para tenerlo por consumado basta con la justificación de la conducta típica de apoderamiento. Y de manera muy concreta nos dice: en consecuencia es suficiente para tener por consumado el delito de robo cometido en tienda de autoservicio la justificación de la conducta típica de apoderamiento al traspasar el área de cajas del establecimiento relativo, ¿sí? Entonces, no se necesita para este criterio jurisprudencial, reitero, que salgas del establecimiento. Basta con que hayas pasado el área de cajas para que se tenga por consumado el robo, ¿sí? Es un criterio cuestionable, es un criterio que pues así se ha establecido, y que desde la perspectiva de las teorías del apoderamiento estaríamos hablando de una tentativa, porque todavía no he salido del área, todavía no he salido de la esfera de dominio del dueño. Pero la jurisprudencia considera, con esto podemos entender que la esfera de dominio del dueño llega hasta donde se encuentran los cajeros o el área de cajeros. Y si tú no pagas y traspasas el área de cajeros sin pagar, estarías, en términos de esta jurisprudencia, sacando de la esfera de dominio del dueño el objeto robado, y por ende se tendría por consumado el robo. Bien, entonces, pues así tenemos estos criterios. Sería cuestión de analizar en cada uno de nuestros países cuál es el criterio jurisprudencial que nos rige respecto del apoderamiento, con base en estas teorías del apoderamiento que acabamos de mencionar. Bueno, ahora, ¿cuál es el elemento subjetivo dentro de la tipicidad? Ya tenemos el primer elemento, que es el elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? El apoderamiento. Ya sabemos que dentro de las teorías del apoderamiento, la teoría más idónea es la tercera, que es tocar, desplazar, pero sobre todo sacar de la esfera de dominio del dueño el objeto robado. Y que si posteriormente tú te desapoderas o te desapoderan o lo tiras o lo escondes, el robo se tiene por consumado. Contrario a esto, todo lo que no se encuentre previsto en esta hipótesis estaríamos hablando de una tentativa de robo. Bueno, ahí tenemos el primer elemento, que es el elemento objetivo, el apoderamiento. Ahora, el elemento subjetivo. Bueno, evidentemente se trata, por su naturaleza jurídica, de un tipo penal doloso, es decir, intencional.
Es un tipo penal que no puede comprender en su integración una carpeta de investigación de carácter culposo. Aunque pudiera existir una conducta de carácter culposo, sí, probablemente hay muchas teorías, hipótesis que así lo manejan o así lo establecen, ¿sí? Por ejemplo, aquella vieja hipótesis del sujeto que entra a un restaurante y que deja colgado su abrigo y que al momento de salir, sin percatarse, sin darse cuenta, se lleva un abrigo, pero ese abrigo evidentemente es un abrigo más caro, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que por faltar a la previsibilidad y violar un deber de cuidado, que son los elementos de la culpa, estaría apoderándose de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento, ¿sí? Y esto fue o se realizó de manera culposa o imprudente. Sin embargo, no vamos a encontrar en la historia jurídica la integración de una carpeta de investigación o de una averiguación previa del sistema de que se trate de un robo culposo, dada su naturaleza jurídica. Es decir, si dentro de la carpeta de investigación se demuestra que el sujeto activo nunca tuvo la intención de apoderarse de ese bien mueble, entonces estaremos hablando de que no existe el delito de robo. Estaríamos hablando de una sentencia absolutoria. En ese sentido, el elemento subjetivo se enfoca en que se trata de una conducta dolosa. El tipo penal es doloso. Bien, respecto del elemento normativo, que es el tercer elemento para poder acreditar la tipicidad, estos elementos del lenguaje, ¿se acuerdan? Que requieren pues una valoración jurídica, es decir, entender qué significa, cuál es su alcance y si la conducta se adecua o no. El primer elemento normativo sería la ajeneidad, es decir, que el bien tenga que ser ajeno, hay que acreditar, por lo tanto, la propiedad, que el sujeto pasivo sea propietario o que de alguna manera acredite la propiedad del bien mueble, porque de lo contrario no podría existir el delito de robo sobre bienes no ajenos, es decir, por ejemplo, los bienes mostrencos, un bien mueble que no tiene propietario. Tendría que acreditarse entonces como elemento normativo la existencia de un propietario, ¿sí? La ajeneidad es un elemento normativo sin derecho y sin consentimiento. Es otro elemento normativo dado que se requiere una valoración jurídica respecto de cuáles son los alcances. Por ejemplo, el consentimiento o el derecho que pudieran tener los socios de una empresa, ¿sí? O los copropietarios. Porque una persona que es copropietaria, que si bien es dueño de una parte, también es dueño del todo, ¿sí? Al igual que los socios. Entonces, si un socio acude por alguna molestia o una confrontación con algún otro socio y acude a la empresa y sustrae el vehículo de la empresa, evidentemente que el otro socio no puede acusarlo de robo. El socio tenía derecho sobre este bien mueble, que es una camioneta, ¿no? En ese sentido, estos son los elementos normativos, sin derecho y sin consentimiento. Y el último de los elementos, que es el elemento subjetivo específico. Bueno, este tipo penal como tal no nos los requiere. Comete el delito de robo el que se apodera de cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. No nos establece un elemento subjetivo específico. Recuerden que el elemento subjetivo específico, tenemos un video en donde hablamos específicamente de ese tema, es aquel en donde el legislador te establece una especie de doble finalidad, ¿sí? Es decir, que a lo mejor tuviste la intención de cometer el apoderamiento, de apoderarte de cosa ajena, mueble, pero con otra finalidad adyacente. Ese sería el elemento subjetivo específico. Por ejemplo, el 389 dice, al que se le imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena
y acredite haberla tomado con carácter temporal para su uso, se le aplicarán de tantos meses a tantos años de prisión, ¿sí? Ahí tenemos un elemento subjetivo específico, es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué se quería apoderar de esa cosa ajena mueble? Bueno, la finalidad es que solamente quería hacer uso de ella, ¿sí? Entonces, es el denominado robo de uso. Algunas legislaciones sí van a ser concretas y nos van a distinguir entre el robo de uso y el robo a través del cual, pues, tienes ese ánimo de dominio, ese ánimo de lucro. Ese es el elemento subjetivo específico. Pero en el caso de la mayoría de las legislaciones, como tipo penal básico, nos manejan que el delito de robo no tiene elemento subjetivo específico. Además de que ya en la práctica resulta, como en muchos casos, un tanto complicado poder acreditar el robo de uso. El delito de robo en sí, el apoderamiento lleva ese ánimo de lucro, lleva ese ánimo de disponer de un bien, de sacar provecho de un bien del cual pues obviamente no eres dueño. Bueno, ahí tenemos entonces los 4 elementos del tipo penal: elemento objetivo, apoderamiento; elemento subjetivo doloso; elemento normativo, ajeneidad, sin derecho, sin consentimiento; y el cuarto elemento, que sería el elemento subjetivo específico, que, reitero, no todos los tipos penales lo contienen. Por el momento vamos a considerar como suficiente esta información para el video, para no hacerlo muy largo. Por el momento espero haber sido claro con la información. Me dio mucho gusto saludarlos. Estamos atentos a sus comentarios. Hasta pronto.